Me pareció interesante llamarlo para que nos hiciera algunos apuntes de esa recorrida sobre la situación geopolítica, la situación económica, esta concepción, digamos, del Estado plurinacional a partir de la nueva Constitución boliviana y demás. Y en ese sentido, digo, bueno, puede ser un aporte interesante el de este joven belvillense radicado en Córdoba que desde hace tiempo sé que es un hombre inquieto de ideas, un militante político, un hombre de radio que entiendo. Ahora sí, si la técnica no falla, que está del otro de la radio. No es la técnica la que falló, es la línea telefónica, porque bueno. La técnica andaba bárbaro. Bien. Seguíamos charlando con Ignacio. Bueno, estás ahí, Ignacio. Bien, estoy y por suerte volvieron para que no tuviera que salir con elogio y adjetivo hacia mi persona, así que por suerte volvimos a recuperar la comunicación. Che, ¿cómo fue este viaje? ¿Cómo nació? Entiendo que habías estado ya en Bolivia, ¿no? Sí, yo había viajado en el 2016, igual un poco más de paso, porque la idea en ese momento era ir a Perú, pero me había quedado conmovido con esta cuestión de tener tan cerca, digamos, una cultura que tuviese tanto arraigo en lo precolombino, en lo originario, y que estuviese tan cerca, ¿no? Más teniendo en cuenta la perspectiva citadina que tiene uno, ¿no? La perspectiva urbana de la vida, porque más allá que uno, bueno, ahora yo hace unos años que vivo en Córdoba, que es una ciudad grande, pero aún siendo de Belleville, nosotros tenemos una vida más occidental, digamos, más perspectivas y nociones de la vida más relacionadas al europeo. Y haberme encontrado con este contraste a tan poco, digamos, en términos territoriales de nuestro país, bueno, me dejó conmovido y con ganas de volver en algún momento. Bien. Y bueno, por eso la idea de volver, de ir de nuevo a principios de este año. Bien. Che, antes de ir un poco a los apuntes que me decía que te interesaban compartir, ¿cómo fue la recorrida desde el punto de vista de lo geográfico de la recorrida que hiciste por Bolivia? Bien, yo salí por el norte argentino, por la frontera de La Quiaca, donde es cierto que uno ya a partir de determinados sectores, es decir, de Salta y Jujuy, ya empieza a ver algunas modificaciones en los ordenamientos, no tanto urbanos, porque las ciudades tienen esa forma de la plaza, el cabildo, la iglesia, como en todos lados, pero sí algunas costumbres que empiezan a diferir de lo que estamos acostumbrados. Bueno, salimos por el norte de Argentina y cruzamos hacia de La Quiaca a Vigazón y me fui a La Paz. Fui a La Paz, estuve algunos días ahí y después a partir de La Paz como centro empecé a recorrer determinados lugares que están a algunos kilómetros, ¿no? En algunos sectores en distintos sentidos. Bien. Che, Ignacio, ¿y cuáles son las impresiones en términos de lo emocional, digamos, de la vivencia en el encuentro, digamos, con el pueblo boliviano? Bien, lo que sí se mantiene del viaje anterior a es una cuestión de mucha dignidad, digamos. Si bien no hay que romantizar la pobreza, es decir, no es que me caigan simpáticos porque nos parecen pobres, pero sí es cierto, una asunción, es decir, de hacerse cargo de quiénes son y una fortaleza en la identidad y sentir en ese momento que uno que ya quizá proviene de los barcos por ser hijo de inmigrantes, ver esa gente que proviene de esta tierra y que conocen dónde nacieron y quiénes son sus ancestros, mucha más profundidad, genera como, bueno, a mí por lo menos eso es lo que más, una de las cosas que más me emociona, ¿no? En la palabra identidad aparece todo el tiempo, ¿no? Cuando uno visita un país como Bolivia. Bien. Che, Ignacio, ¿y cómo es la composición social, esto que me decías, y también cómo se concibe, digamos, este Estado plurinacional en Bolivia? Bien, ellos tienen una forma de conseguir el Estado que es abarcar, es decir, el Estado contempla todas las naciones de pueblos originarios que existían previamente a la llegada del colonizador español, ¿no? Del hombre de América. Lo cual lo diferencia del resto de las naciones o de los países del continente, de los estados del continente. ¿Qué va? Esto hace que digamos, la gente, más allá de la composición étnica, tiene un 60% de mestizos, por ejemplo, y un 30% de originarios, es decir, un amplio número de la ciudadanía es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro país, pero además
solamente un 3% de blancos. Lo llamativo es que históricamente ese 3% de blancos era el que había tomado las decisiones importantes comunitarias, ¿no? Y es lo que se ha revertido a partir del Estado plurinacional, que a partir de la reforma de la Constitución con Evo Morales y García Linera, empieza a darle una participación real a las comunidades originarias en esto, ¿no? En las decisiones importantes del Estado. Bien. Che, Nacho, y la vivencia de la situación económica, los datos que indican, digamos, un crecimiento, no sé si exponencial, pero sí muy interesante en términos económicos, cómo se viven, cómo se traducen en el buen vivir, cómo se referencia desde la Constitución en el pueblo boliviano. Lo cierto es que Bolivia era un país que hace más de una década tenía índices africanos, y hoy un boliviano medio, charlando a lo mejor en un bar, en el mercado, comiendo algo, te dice: nosotros tenemos una economía que está de pie y ya no somos un país de tercer mundo, ¿no? Y lo dicen con orgullo. Esto implica también haber nacionalizado los recursos naturales principales, hidrocarburos, minería, haber apostado fuerte al mercado interno. Tiene un mercado interno que se ha fortalecido, permitiendo el acceso al consumo a sectores amplísimos de la ciudadanía que antes formaban parte de una absoluta marginalidad. Y también la obra pública, ¿no? Es un país en el que estaba todo por hacer y han hecho rutas, edificios, reformado las instituciones públicas. Entonces eso ha activado la economía de manera exponencial. Para dar un dato central, ya que nosotros tenemos una pequeña fiebre cultural por el dólar. En Bolivia hace más de 10 años que el dólar vale $1, 7 pesos bolivianos, y eso no se ha modificado, lo que habla de la estabilidad. Entonces, bueno, es también una cosa importante para mantener el ciclo de gobierno. Claro, clarísimo. El escenario electoral que me decías mientras acordamos y charlamos sobre la posibilidad de esta nota, ¿qué te deja ahí como mirada, digamos, qué perspectiva? Ellos tienen, Evo Morales, el Tribunal Supremo, que sería como con nuestra Corte Suprema de Justicia, lo autorizó a que se presente nuevamente, es decir, por un tercer mandato electoral. Eso generó críticas por parte de la oposición boliviana, junto a los medios, digamos, que son de carácter privado, están de manera permanente criticando esta decisión del Tribunal Supremo. El domingo hubo elecciones primarias en Bolivia. El MAS, que es el partido de gobierno, sacó algo así como un 40% de los votos. Recordemos que votaban solamente a candidatos de su partido porque eran como nuestras PASO. Las elecciones son el año que viene. Pero lo que se ve es un año difícil en términos de gobierno y en términos electorales por una oposición que planea trabajar duro en contra del actual gobierno, pero también un fuerte anclaje de Evo Morales en las poblaciones rurales y en los sectores, en los estratos que históricamente han sido menos favorecidos de cara a las elecciones. La gente en la calle tiene mucha confianza de que Evo puede ganar, siempre y cuando, y eso es importante, dicen que el gobierno no debe viciarse, ¿no? Lo decía también, lo decía mucha gente, y eso es importante también, ¿no? El control de la ciudadanía hacia los gobiernos que aún mismo apoya, digo. Claro. Che, hiciste el intento de verlo a Álvaro García Linera ahí cuando estabas en La Paz. Sí, eso sí lo puse ahí en el Facebook y después me trajo alguna risa, digamos, algunas cargas, porque era medio fan de ir todos los días a la vicepresidencia a ver si lo podía encontrar. Lo cierto es que también hay un modelo de gobierno abierto, ¿no? Entonces los edificios públicos están literalmente abiertos a que uno vaya, entre, se acerca a la oficina. Yo hice un recorrido por la biblioteca de la vicepresidencia, por la Casa de Gobierno, el viejo Palacio Quemado, ahora se llama Casa Grande del Pueblo, y iba todos los días porque tenía la referencia a algunos compañeros y compañeras de una amiga puntualmente que había tenido la oportunidad de entrevistarse de manera espontánea con él. Así que bueno, fui varias veces, no lo encontré, pero me llevé muy buenos libros suyos, que no es lo mismo, pero por lo menos para imaginar ese diálogo lo divagué, al menos lo imaginé, ya lo recreé en mi mente, digamos, esta conversación. Está bien. Che, te dijeron algo así como que, no sé si cuando estabas en la Casa del Pueblo, como que esa casa también era tuya, ¿no? En esto que decís de la apertura en términos de los espacios públicos, del rol del Estado y demás.
Sí, para tener una idea, en Bolivia antes en el Palacio Quemado se celebraban, por ejemplo, las bodas o los cumpleaños de 15 de las familias aristocráticas, ¿no? Y a las familias humildes directamente, a los indígenas y a los pueblos originarios no los dejaban acercarse ni al centro. Y a diferencia de eso hoy, cuando se puede hacer una visita guiada los días sábados, estábamos en la fila esperando para entrar y un señor nos dijo eso, dice, ustedes han venido a visitar la casa del pueblo, nuestra casa, incluyéndome a mí, a mi compañera de viaje, dentro de esa propiedad cultural, ¿no? Y la verdad que a mí me encantó, me pareció emocionante, más uno que tiene esta visión de la patria grande y de una Latinoamérica casi sin fronteras. Bueno, me conmovió mucho esa apreciación. Está buenísimo. Sí. Che, y el último apunte en relación a lo geopolítico, ¿qué charlaste, qué escuchaste, qué referencia tomás en torno al escenario actual, digamos, entre otras cosas, con lo que nos atraviesa en términos del conflicto en Venezuela? Bien, que hay una preocupación latente dentro de quienes están en política en Bolivia y quienes pueden hablar, que tienen un poco quizás están preocupados por el tema, es que sienten que se están quedando un poco solos, ¿no? en el continente. Es decir, que están viendo que hay un retroceso en términos de derechos y en términos de tinte de algunos gobiernos, y que el gobierno de Bolivia empieza a quedar un poco solo en relación a los aliados estratégicos continentales, lo que, bueno, implica que hay que cuidar mucho al gobierno de Evo este año y en las elecciones el año que viene, o no sé si el gobierno de Evo, trazarlo en términos personalistas, Claro. pero sí al proceso de construcción y de transformación que ha pasado Bolivia en estos últimos años, porque sabemos que cuando determinados actores o poderes geopolíticos terminan su trabajo en un lugar, inmediatamente van a otro, así que bueno, habrá que cuidar Bolivia este año y el año que viene. Está muy bien. Este proceso del cual Evo es definitivamente protagonista, el protagonista principal, pero que es todo un proceso en el que se ha trabajado mucho y que la percepción, no sé cómo lo ves ahí, Ignacio, pero la percepción es temor por lo que está pasando alrededor, digamos. Sí, lo cierto es que ellos saben que tienen muchos recursos naturales, tienen más de lo que saben, quizás hay poderes exteriores que saben más de los recursos naturales que los propios bolivianos, y eso siempre es una cuestión ambivalente, porque es un beneficio el de tener esos recursos, pero es una amenaza también, ¿no? La posibilidad latente de ser despojado, por lo cual, bueno, van a ser años en los que va a haber que estar atentos y atentas a estas cuestiones. Sin ninguna duda. Bien. Che, qué gustoso escucharte, Ignacio. Te agradecemos. Me encantan las charlas con los viajeros a mí. Yo creo que podemos iniciar el segmento que Ignacio lo ha inaugurado, digamos, que se titula algo es un gusto. Puede ser el título del segmento que has iniciado, Ignacio, puede ser jóvenes belvillenses que viajan por Latinoamérica con una agenda de justicia social. Ay, me gusta, medio extenso. Hay que ver cómo le hacemos una apertura a este segmento, pero me encantó el título. ¿Qué te parece, Ignacio? Bien, muy bien, y me honra haber sido, sin saber, el iniciador de este segmento. Bueno, vamos a estar comunicados en el año, si te parece. ¿Por qué no a veces hacer un cruce con Radio Revés y la agenda que tienen en Indignación Burguesa? Un saludo a toda esa gente hermosa de Indignación Burguesa y de Radio Revés, que me encanta el proyecto que llevan adelante. Dale, muchísimas gracias a los dos y bueno, estamos hablando. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Así será.